Nos encontramos con la doctora Catherine Ampuero, ex procuradora. Buenas tardes. Queríamos entrevistarla para hablar, además del caso Lavallato, hacer algunas precisiones, porque usted hace algunas semanas dio una entrevista, ¿no? Y habló sobre la posición que tuvo la ex ministra de Justicia, Marisol Perestello, sobre precisamente el caso Odebrecht, ¿no? Y bueno, usted señaló, entre otras cosas, ¿no? Que ella no había sido tajante, no había sido determinante en este caso, lo que, bueno, encendió un poco el de alarmas. Posteriormente se le hace una entrevista a la señora Marisol Perestello. Bueno, y ella señala algunas cosas en el caso de usted, como por ejemplo el tema de Enagás y otras cosas más, ¿no? Que de repente usted quiera aclarar. Sí, claro que sí. De hecho, ella hace algunas semanas dio una entrevista para Nicolás Lúcar en Radio Exitosa. Y a pesar que allí dijo que sería la última vez que hace referencia a mi persona, o que se refiere a mi persona, el día lunes le hemos visto nuevamente referirse a mi persona en el programa de Milagros Leiva. Y evidentemente diciendo muchísimas mentiras. Y ella parte todavía en esa entrevista diciendo, yo no miento. Sin embargo, yo voy a demostrar que ella sí miente, porque miente en reiteradas oportunidades. Por ejemplo, en Nicolás Lúcar dijo que yo había pedido la exclusión, que de manera expresa había pedido la exclusión de Enagás como tercero civilmente responsable del proceso. Entonces allí, en ese programa, cuando fui a hacer mi descargo, la reté a que muestre la resolución a través de la cual Enagás estaba incorporada como tercero civilmente responsable, porque si no está incorporada, es materialmente imposible que yo pida su exclusión. Obviamente, hasta la fecha, no ha presentado esa resolución porque no existe. Recién Enagás ha sido incorporada como tercero civilmente responsable a mediados del año 2023. ¿Por qué? ¿Por quién lo incorporaron? Lo incorporaron en el caso Gasoducto, en un proceso que se ha iniciado gracias a una denuncia que efectuamos en la Procuraduría. Y donde yo como procuradora concurrí al despacho del Reinaldo Avia a ratificarme en esa denuncia. ¿A quiénes denunciamos en esa oportunidad por el tema gasoducto? Denunciamos al representante de Enagás, David Sanfrutos Tome, denunciamos a Barata de Odebrecht, denunciamos a Ollanta Humala, Nadine Heredia, a exministros, al ministro de Energía y Minas, el señor Merino, quien luego se acogió a la colaboración eficaz. Denunciamos también al ministro de Economía, el señor Castilla. Todos ellos están investigados por el tema gasoducto y que ahora se ha convertido en un proceso penal. Ese proceso penal no existiría si no hubiéramos presentado nosotros la denuncia penal correspondiente. Y gracias. ¿Que le hicieron? ¿Cuándo dice? Lo hicimos en el 2017. En el 2017. Ajá. Durante mi gestión. Claro, procuradora. Y la carpeta fiscal la tengo en la mente, es la 12-2017. Esa es la que ha dado origen a este proceso penal que conocemos como gasoducto y donde allí se ha incorporado a Enagás como tercero civilmente responsable. Pero lo más importante es que personajes políticos muy importantes están investigados en ese caso. Que anteriormente, cuando yo llegué a ser procuradora, cuando asumí el cargo, había un caso gasoducto, pero ¿saben qué? Solamente había 2 investigados. ¿Qué personaje? El señor Cadenillas, que era de Proinversión, y la señora Claudia Ocama, que era la representante. ¿De OSE, me parece? No, creo que era de Proinversión. Yeah. Y la señorita Claudia Ojocama, que era la representante de este consorcio. Solamente los 2 investigados. Querían prácticamente, ¿qué cosa? Cerrar el caso del gasoducto con esos 2 investigados. Y es más, a la señora Claudia Ojocama después le sobreseen el proceso. Le archivan el proceso. Gracias a la colaboración eficaz. ¿No? Le archivaron el proceso. ¿Querían cerrar el caso solamente en esas 2 personas? Pues nosotros durante mi gestión dijimos, no. Yo me voy al despacho del fiscal Reinaldo Avia, nos ratificamos en la denuncia que habíamos interpuesto desde la Procuraduría Anticorrupción
Y como procuradora del caso Odebrecht me ratifico en toda la denuncia, incluido el representante de Enagas. Por eso es que ahora está incorporada a Enagas como tercero civilmente responsable, ¿correcto? Y ella, luego, esa es una de las primeras mentiras que pone. La segunda mentira que ella señala en el programa dice, que se siente muy orgullosa por su DU 003, porque hasta ese momento no existía ningún instrumento legal que impidiera que Odebrecht pudiera sacar el dinero del país. Sus bienes, falso. Sus bienes también, ¿no? Dinero o bienes. Dinero o bienes, exacto. Falso. Absolutamente falso. Porque yo, sin su DU, y para eso existen las medidas cautelares, presenté embargo, presenté inhibición en contra del patrimonio de Barata. Todo el patrimonio de Barata se embargó, no gracias a su DU. Lo hicimos en base al Código Procesal, ¿correcto? Y del patrimonio de Odebrecht, una medida de inhibición para que no pueda vender y podamos asegurar el pago de la reparación civil. Entonces, es mentira cuando ella dice que no existía ningún instrumento legal que impidiera que ellos se llevaran el dinero. Y la prueba más contundente de eso es mi medida de inhibición, mis medidas cautelares, que el juez me la concedió. Un juez del Poder Judicial declaró fundado mi pedido. Y fue con un juez que fuimos a las instalaciones de Odebrecht a ejecutar la medida. Y todos los embargos en contra del patrimonio de Barata se inscribieron en registros públicos. La inhibición también. Entonces es falso cuando ella dice eso. Más bien lo que ella omite y dolosamente es señalar que los procuradores que ella nombró, el primer acto que hizo Jorge Ramírez, y digo que ella nombró porque ella fue así, claro. El primer acto público que hace este señor es pedir que revoquen esa medida de inhibición a favor de Odebrecht. Y coincide, el procurador coincide con el abogado de Odebrecht, los dos ante la sala pidiendo que se revoque esas medidas que nosotros habíamos solicitado y que un juez nos había concedido. Ahora, la señora Marisol Pérez Tello dice que a usted no la conoce. Bueno, lo que ella trata de decir es que no tendría por qué afectarla a usted. Sin embargo, durante su gestión la sacan, ¿no?, de su puesto de usted. Así es. Y encima ponen al señor Ramírez, ¿no?, que después es procurador, ¿no? Y que usted está señalando que ni bien ingresa, saca, ¿no?, pide que se revoque las medidas cautelares en contra de Odebrecht, que impedía a Odebrecht y a Barata también, ¿no? Sí. Sacar su dinero, disponer de sus bienes. ¿Cómo lee usted estas acciones que toma la ministra? En el año 2017, cuando fui procuradora y la señora Marisol Pérez era ministra de Justicia, pues nos cambia el cargo porque fueron muchas cosas que le incomodaron y ella misma lo dijo públicamente. Públicamente dijo que había tenido la osadía de haber denunciado al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Y efectivamente yo lo denuncié por sus vínculos con Odebrecht. Pero no solamente denuncié a PPK, fui la primera en denunciar a las empresas corruptas como Graña y Montero, a los empresarios, José Graña Miro Quesada. A Susana Villarán le pedí que reabran su caso porque estaba archivado. ¿Y saben qué? El tiempo me dio la razón, porque Graña y Montero declaró ser delincuente. Se acogió a la colaboración eficaz y tiene una sentencia de colaboración eficaz por ser delincuente. A José Graña Miro Quesada, el otro Graña, igual. Tampoco me equivoqué. Los dos se acogieron a la colaboración eficaz y son delincuentes. Tienen sentencia de colaboración eficaz. Susana Villarán, tampoco nos equivocamos. ¿Acaso no vieron públicamente cuando reconoció haber recibido dinero o aportes de campaña de Odebrecht, de OAS? ¿No? Entonces el tiempo a nosotros nos ha dado la razón y son circunstancias que obviamente a la ministra parece que todo eso le ha molestado, le ha incomodado, y sobre todo cuando decidimos solicitar al Poder Judicial medidas cautelares en contra de la empresa Odebrecht y en contra de Barata. Definitivamente eso le incomodó, porque salió diciendo, y lo van a ver ustedes públicamente en todas las entrevistas que dio en el 2017, porque se paseó por todos los medios de comunicación diciendo que me sacaba porque no observé su DU 003, porque no acaté su DU 003. Mi obligación era defender los intereses del Estado, y por eso
pedimos esas medidas cautelares en contra del patrimonio de Odebrecht y de Barata, que luego su procurador pidió que se revoquen. Y la propia empresa reconoció en la audiencia que estas medidas cautelares perjudicaban gravemente a la empresa. Y su procurador coincidió. Nunca se había visto que el procurador que defiende los intereses del Estado coincida con el abogado del delincuente para pedir que se levanten las medidas cautelares. Y eso también está en la página del Poder Judicial, que se la voy a entregar, cuando ahí señala que el procurador Ramírez, que lo nombró ella en el cargo, en mi reemplazo, pidió la revocatoria de la medida, coincidiendo con la defensa ¿de quién? De la empresa corrupta Odebrecht. También lo que no señala ella, y miente, es cuando dice que su DU impidió, ¿no? Que dio origen a una ley, que esta ley sirvió de marco para la colaboración eficaz y que sirvió para impedir que saquen el dinero, que Odebrecht saque dinero y se lo lleve del país, ¿no? Nada más falso. Claro, porque ya usted lo había hecho. ¿Por qué? Ahora ya sabemos lo que dice el acuerdo de colaboración eficaz que se ha hecho público. Allí vemos cómo su procurador, y digo su procurador porque ella lo nombró en mi reemplazo, negoció con la empresa para devolverle a la empresa cerca de 500 millones de soles que ya estaban retenidos para el pago de la reparación civil. Este procurador le devolvió. Nunca antes un procurador había actuado de esa manera. Nunca un procurador que dice defender los intereses del Estado ha devuelto dinero a un delincuente, más aún como Odebrecht. ¿Qué hizo Odebrecht con ese dinero? Al día siguiente lo sacó vía transferencia bancaria internacional. Lo sacaron del país. Se llevaron esos millones de millones que estaban destinados para el pago de la reparación civil. ¿Usted cree que eso estaba acordado previamente? Porque obviamente no pareciera, ¿no? Los hechos te demuestran que estas medidas cautelares que nosotros ejecutamos perjudicaban grandemente a la empresa corrupta Odebrecht. Lo dijeron en audiencia. El procurador que me reemplazó, ¿qué pidió? Que se revoque la medida, que se deje sin efecto, conforme estaban pidiendo los abogados de Odebrecht. Son hechos, no son cuentos. Son hechos reales, son hechos concretos. ¿Por qué pidieron eso? ¿Por qué solicitaron que se levanten las medidas? Porque perjudicaba muchísimo a la empresa. ¿Pero por qué cree usted? Ahí está. Yo siempre he dicho, estos procuradores no actuaron defendiendo los intereses del Estado. Estos procuradores actuaron defendiendo los intereses de esta empresa corrupta Odebrecht. Y me ratifico nuevamente, porque para mí, estas personas actuaron de esa manera. Y está ahí, probado en la negociación. Claro, pero ellos no van para mí también no van a actuar solos, ¿no? No. O sea, tenían la orden de actuar así. Ellos no van a actuar el primer acto que hizo el procurador Ramírez fue pedir la revocación de esas medidas cautelares. De todas maneras, él vino o ocupó el cargo bajo un objetivo. Y el objetivo era justamente pedir que se revoquen esas medidas cautelares. ¿Por qué? Porque perjudicaba mucho a la empresa corrupta Odebrecht. Y eso es algo real. A él no se le puede ocurrir nada más. Claro, pues, de todas maneras, quienes lo nombraron en el cargo le dieron ese encargo. Él lo ejecutó. Pero los hechos, para mí, los hechos están demostrando. Claro, pero por eso le digo, quien lo nombra a él es Marisol Perestello. Sí. Por eso usted está señalando, que no lo quiere decir, pero yo le digo que Marisol Perestello le habría dado ese encargo. Porque los hechos demostrarían eso. Claro. Los hechos estarían demostrando exactamente eso. Ella propició el nombramiento de Jorge Ramírez bajo un encargo. El encargo era ve y pide la revocatoria de estas medidas cautelares. Los hechos lo demuestran. Ahora, ella tampoco no va a actuar porque quiere. Ahí estaba en ese tiempo el gobierno de PPK. Porque a ella la nombra PPK. Bueno, PPK me la tenía jurada y ya la sabemos por qué. Porque fui yo quien lo denunció por sus vínculos con Odebrecht. Su animadversión hacia mi persona era más que evidente porque además de denunciarlo, yo solicité que sea citado en calidad de testigo en el caso de la Interoceánica. Y lo citaron. Y nos fuimos a Palacio a tomarle su declaración. Y se molestó muchísimo cuando le pregunté si él había asesorado a la empresa Odebrecht en su calidad de economista. No quiso contestar la pregunta, y está en el acta. No quiso contestar la pregunta, se ofuscó. ¿Cómo se ofuscó? Se molestó.
Se molestó. Sí, se levantó, oriundo, molesto. Hasta el abogado pidió un vaso de agua para tranquilizarlo. Y dijo finalmente que no va a contestar la pregunta. Y así está en el acta, que no contestó la pregunta. Yo repliqué. Y ahí está en el acta. Pero bueno, finalmente el fiscal decidió darle la razón a Pedro Pablo Kuczynski y a su defensa. Y usted sabe que aún tampoco lo pueden obligar a declarar. Claro, pero él en ese momento era presidente. Pues, era ¿no? presidente de la República. Claro, entonces tenía todo el poder, pero después, bueno, los hechos señalan, el señor está o ha estado en detención justamente por este tipo de situaciones, ¿no? Y sigue investigado, por esto. Así es. ¿Por qué la señora Marisol Pérez Tello, no sé, pareciera que, no sé, obsesionado, pero sí no le tiene mucho cariño, después del tiempo, ¿no? Exactamente, sí. Ella ahora sale, salió en el programa de Milagros a decir que me va a denunciar. Estas amenazas, María Teresa, la vengo recibiendo desde el año 2017. Ella siempre me ha amenazado públicamente. En el 2017, cuando me retiran del cargo, como tenía el poder de ministra de Estado, dijo, le vamos a abrir procedimiento administrativo por haber inaplicado el DEUS 003. Me amenazó públicamente, ¿no? Así que esta es otra amenaza más que definitivamente busca amedrentarme, busca silenciarme, pero no lo van a lograr. Porque la verdad está de mi lado y simplemente lo que hago es dar a conocer a la ciudadanía lo que pasó. Busca silenciarla porque de repente usted, o lo que usted hizo fue una piedra en el zapato, porque ahora, bueno, tiene ella fines electorales, presidenciales, y esto no es un galardón precisamente, ¿no? Lo que usted denuncia, y eso está en su currículum cuando en el momento en que ella va a candidatear, ¿no? Entonces, sí, yo creo que obviamente no le conviene que usted esté diciendo la verdad, ¿no? Porque eso no le viene bien, ¿no? Sí, yo creo que la gente ya se ha dado cuenta, y es más, la gente ya la conoce prácticamente como la ministra de Odebrecht, y creo que eso le molesta muchísimo a la señora Marisol Pérez, ¿no? Pero la gente tiene derecho a conocer lo que pasó y por qué se me sacó y qué cosa hicieron luego que me sacaron. Y ahí está demostrado el acuerdo de colaboración eficaz que ahora se ha hecho público, gracias a Philip Patterson y a su abogado Wilber Medina. Podemos ver cómo negociaron sus procuradores devolverle dinero de la reparación civil a Odebrecht. Nunca se había visto eso, que solamente reconocieran responsabilidad penal en 4 obras. Pero lo más grave, María Teresa, es que los procuradores, nombrados por ella, no exigieron a la empresa que se desista de poder demandarnos vía arbitraje internacional. Por eso es que nos demandaron ante el CIADE. Nosotros criticamos en su momento. Y ya cuando negocian la colaboración con Graña y Montero, ahí sí ingresan esa cláusula de prohibición, que debieron hacerlo con Odebrecht. ¿Por qué con Odebrecht? Porque en la negociación, los que debían defender los intereses del Estado renunciaron a poder demandar a la empresa en la vía civil, en la vía penal y en la vía administrativa. Y sin embargo, ellos no piden lo mismo a la empresa. O sea, aplicaron la ley del embudo. Ancho para Odebrecht y angosto para el Estado. Lo más grave es que por eso nos demandaron ante el CIADE y nos están pidiendo cerca de 2.000 millones de dólares. Si hubieran incluido el gasoducto como una obra producto de la corrupción, claro, no estaríamos en riesgo de perder esa demanda, y también hubiéramos ganado la demanda a Enagas. También hubiéramos ganado la demanda a Enagas. Así que la hayamos perdido esa demanda como Estado, la responsabilidad la tienen sus procuradores que negociaron el acuerdo de colaboración eficaz y no solicitaron ese tipo de medidas en salvaguarda de los intereses del Estado. Sin embargo, ella le acusa a usted en el caso de Enagas. Exactamente. Y lo hace para desinformar a la población. Trata de tergiversar las cosas para justificar lo injustificable. ¿No es cierto? No solamente desinforma. En un lado, tergiversa la información y por otro lado, omite la información. Omite señalar, por ejemplo,
que se embargó todo el patrimonio de Barata y sus procuradores dejaron que ellos dispongan libremente de sus bienes. Omite señalar que sus procuradores pidieron que revoquen esa medida. Y tergiversa cuando dice, Ampuero pidió la exclusión de Enagás. Jamás pedí la exclusión, jamás. Porque así dicen en Radio Exitosa, nunca, ¿no? Y lo que sí se hizo, María Teresa, allí, es que gracias a nosotros existe este proceso penal por la denuncia que se presentó, existe el proceso penal del gasoducto contra Ollanta, Nadine, contra Barata, que ahorita ya tiene prisión preventiva con orden de ubicación y captura gracias a ese proceso iniciado en mérito a nuestra denuncia. Y en ese proceso Enagás ya tiene la condición de tercero civilmente responsable. Y ella también dice, ¿no? Cuando Milagros Leiva dice, ¿y por qué no la denunció en su oportunidad en el año 2017? ¿Por qué no? Ah, no, es que la sentencia del CIADE recién se ha hecho público en diciembre del 2024. ¿Ya? En diciembre del 2024, efectivamente ha salido la sentencia del CIADE que obliga al Estado peruano a pagar cerca de 200 millones a Enagás. ¿Correcto? Y ella trata de decir que es porque Ampuero no incorporó a la empresa como tercero civilmente responsable y eso habilitó a que esta empresa nos demande y luego nos gane. Falso. Cualquier abogado, incluso los notarios, porque también son abogados los notarios, saben que la incorporación de una empresa en un proceso como tercero civilmente responsable no habilita ni tampoco impide que esta empresa nos pueda demandar vía arbitraje internacional. Ejemplo, Odebrecht. Odebrecht estaba incluida desde el año 2017 como tercero civilmente responsable porque yo lo solicité. Fue el primer caso donde Odebrecht es incorporada como tercero civilmente responsable. ¿Acaso eso impidió que nos demandara ante el CIADE? No, en el 2019 nos ha demandado y está próximo a emitirse sentencia en el CIADE. Entonces, la incorporación de una empresa al proceso penal como tercero civilmente responsable no habilita ni tampoco impide que la empresa nos pueda demandar. Lo que sí hubiera impedido es que sus procuradores en el acuerdo de colaboración eficaz hubieran exigido a la corrupta Odebrecht no demandarnos ante el CIADE. Y que este contrato gasoducto sea incorporado también dentro del proceso de colaboración eficaz, porque solamente incorporaron 4 obras. Solo por 4 obras la han sentenciado a Odebrecht. Si lo hubieran sentenciado también por el tema gasoducto, esa sentencia de colaboración eficaz se hubiera presentado en el arbitraje y Enagás no nos hubiera ganado. Y tampoco Odebrecht estaría a punto de ganarnos ese arbitraje. ¿No? ¿Cuándo se ve el arbitraje? ¿Cuándo ya sale el arbitraje? Ya están en la parte final, probablemente salga este año la sentencia. La de Enagás ya salió en diciembre, ¿no? Y eso es responsabilidad de quienes negociaron tan lesivamente el acuerdo de colaboración eficaz, que ahora es público y sabemos pues que el gasoducto no fue o no es parte del acuerdo de colaboración eficaz, solamente incorporaron 4 obras. Ellos han sido sentenciados por 4 obras, nada más. No está el gasoducto. Ahora, ¿por qué la señora Marisol Pérez Tello dice de que el DU fue su acto más valiente, el acto más valiente de su carrera? No sé, porque quiere tapar el sol con un dedo, en fin. Porque trata de tener créditos políticos, porque ahora tiene, claro, ella trata de tener créditos políticos porque ahora tiene pretensiones presidenciales y sabe que tiene un estigma, que la gente la conoce como la ministra de Odebrecht, ¿no es cierto? Entonces ella trata de limpiar su imagen, trata de limpiar su imagen. ¿Cómo puedes estar valiente, ¿no? O cómo puedes sentirte orgullosa, ¿cómo puedes sentirte orgullosa, ¿no? De un DU que según ella no era la única herramienta legal para impedir que Odebrecht se saque el dinero? Mentira, porque nosotros lo solicitamos con medidas cautelares y el juez nos concedió. Esas eran las medidas cautelares que debieron mantenerse para evitar el perjuicio tan grave que nos ha ocasionado Odebrecht, no solamente en términos económicos, María Teresa, sino en términos de la averiguación de la verdad. Porque ¿a quién se le ocurre que solamente han coimeado en 4 obras? Aquí nos han privado del derecho de conocer la verdad porque nosotros queríamos saber realmente la lista completa de los funcionarios corruptos, la lista completa de los empresarios corruptos,
de todos los que recibieron en todas las obras, no solamente en 4 obras. Podría decir yo en este momento que más bien el acuerdo de colaboración eficaz ha servido como blindaje, como encubrimiento a esos corruptos que ya no vamos a saber su identidad, porque lo cerraron en 4 obras. Me ibas a hablar sobre una resolución que también mostró... Sí, pero Tello dice, existe una sentencia, ¿no? En el tema de las medidas cautelares, que ella calificó de adefesio, las medidas cautelares que se impusieron en contra de la empresa Odebrecht. Yo me imagino que es el mismo calificativo que también daría la empresa Odebrecht, ¿no? Porque tanto daño le hizo nuestra medida cautelar a la empresa Odebrecht que es capaz de calificarlos de la misma manera. Al respecto, no existe ninguna sentencia, como ella dice, no hay sentencia. Se trata de una resolución. Cuando pedimos las medidas cautelares en contra de Odebrecht, en contra de Barata, fue un juez quien nos la otorgó, nos la dio y declaró la legalidad de la medida. Por eso se ejecutaron estas órdenes. ¿Ok? Efectivamente, la defensa de Odebrecht impugnó, apeló. Su procurador pidió que se revoque la medida y los dos en audiencia oral coincidieron en que se revoque la medida. Entonces la sala, luego de escuchar los alegatos, en donde la defensa del corrupto, de la empresa corrupta, coincide con la del procurador nombrado por Marisol Pérez Tello, en que se revoque la medida, emite una resolución. Emite la resolución. Resolución, no es sentencia. Y en esa resolución dice, en la quinta hoja, dice, los argumentos del procurador en audiencia pública. Al haber asumido el cargo que actualmente ostenta a partir de agosto del año 2017, solicitó dejar sin efecto la medida cautelar de inhibición impuesta por el primer juzgado de investigación preparatoria, pues las medidas cautelares se otorgan para garantizar el pago de una obligación, en este caso la reparación civil. Entonces queda clarísimo que quien pide que se revoque la medida es su procurador. Y en el comunicado que saca el Poder Judicial dice que la empresa Odebrecht también solicitó exactamente lo mismo y está en audiencia pública. Entonces, eso es lo que ella no dice. Desinforma a la ciudadanía diciendo que se trata de una sentencia. Acá no hay ninguna sentencia. Es una resolución que revoca la medida justamente en esa audiencia. Su procurador y la defensa de Odebrecht pidieron eso. Si el interesado le pide al juez que revoquen una medida, pues, ¿qué le queda? Bien, vamos a pasar a otro tema que, bueno, tú por tu especialidad sobre el caso Lavallato, hace poco ha habido una conferencia de los fiscales. Yo creo que el tema ya de Marisol Pérez Tello ha quedado claro. Sí, yo creo que sí. Entonces, por eso es que te preguntaba sobre esta conferencia que dieron y bueno, que los señores del equipo Lavallato señalaron o trataron de indicar de que habían hecho muchas, habían contribuido a tener un montón de gente procesada, ¿no? Quisiera saber si eso es cierto o no es cierto, o si tú viste de repente algo inexacto. Sí, lo que llama la atención es, y siempre vamos a criticar, el excesivo plazo. O sea, el caso Lavallato, estamos hablando de diciembre de 2016. Se han sometido a colaboradores muchas personas. Y cuando hay información producto de las colaboraciones eficaces, justamente es para que los procesos no duren los plazos regulares que duran, sino más bien esos plazos se acorten y podamos obtener una justicia muchísimo más rápido. Desde el año 2017 a la fecha han pasado casi 8 años. Y recién nos informan en conferencia de prensa que han presentado la acusación o están iniciando, ¿no?, para presentar la acusación. Pues de casi 8 años. Y después viene la etapa intermedia que no tiene plazo. ¿Cuánto más va a durar eso? ¿Otro año más? Y después viene el juicio oral que tampoco tiene plazo. Probablemente dure 1 o 2 años. Porque nos han dicho que ahí han evaluado cerca de 21 licitaciones. Hay 14 empresas, 28 personas naturales. Entonces estamos hablando de una etapa intermedia que probablemente dure más de 1 año. Y el juicio oral
va a durar más de 2. En el caso de Odebrecht o Del Club de la Construcción, porque en la conferencia de prensa han dicho que ya han iniciado la acusación en el Club de la Construcción que involucra a 14 empresas y 28 personas jurídicas. Después de casi 8 años de la colaboración de Odebrecht. O sea, Odebrecht no dio información importante en el caso del Club de la Construcción, pero sin embargo le dieron los máximos beneficios. Y se entiende que no dio información importante, relevante. ¿Por qué? Porque si hubiese dado información importante, relevante, corroborada, la acusación en ese caso ya lo hubieran hecho hace muchísimo tiempo. Hace muchísimo tiempo, porque recordemos que el acuerdo se firmó en el 2019, febrero de 2019. Entonces, si hubiese dado información súper importante de este caso, la acusación tenía que hacerse en el 2019, pues, o en el 2020 ya, como máximo. Claro. Pero imagínense, estamos 2025. Pero eso no dicen los fiscales. 2025. Y para tener una sentencia, ¿cuándo lo vamos a tener? ¿El 2030? ¿No? Porque todavía hay recurso impugnatorio. Claro. ¿Eso es justicia? Justicia que tarda ya no es justicia. Así es. Porque los agraviados, en este caso el Estado, tiene derecho a una tutela procesal efectiva y eso implica obtener justicia dentro de un plazo razonable. Ya no puede ser un plazo razonable estas investigaciones que duran tantísimo tiempo. Y nuevamente cuestionamos, si Odebrecht no dio información relevante, importante, ¿por qué le dieron tantos beneficios? Claro. No necesitábamos de la colaboración de Odebrecht para llegar a condenas en procesos penales. Por ejemplo, en el caso de Vizcarra, no necesitábamos a Odebrecht. Odebrecht no ha dicho nada, no ha aportado nada. Probatoria hay un montón. Cuando un fiscal hace bien su trabajo, realiza una buena investigación, con actos de investigación acordes, pertinentes, conducentes y diligentemente, no necesitamos de colaboradores como Odebrecht que vengan a mentirnos o vengan a dar información a cuentagotas y de manera selectiva. Ahora, sobre el caso Sagasti, que hace poco hemos visto que ha sido inhabilitado por 10 años y él ha señalado que que es un acoso casi político, ¿no? Porque se pensaba que él iba a candidatear a la presidencia. Estamos acostumbrados acá en nuestro país que cuando hacemos comentarios tengan doble estándar, sesgos. Muchas personas que han salido en su defensa, estoy completamente segura, que ni siquiera han leído de qué se le está acusando. Simplemente, Sagasti me cae bien y todo lo que le hagan a este señor está mal. Y ni siquiera le dan unos minutos de su tiempo, siquiera por curiosidad, para leer por qué es la acusación constitucional en contra de Sagasti. No lo saben. ¿No? Y la acusación está muy bien sustentada. Y los hechos que se le imputan son gravísimos. Porque él, como presidente de la República, atentó, vulneró la meritocracia dentro de la Policía Nacional del Perú, porque pasó al retiro a 18 generales sin respetar el debido proceso. El presidente de la República tiene facultad para, digamos, nombrar y sacar también, ¿no? Destituir a generales. Pero tiene que respetar el debido proceso, tiene que fundamentar por qué te está sacando. O sea, él tiene el poder, nadie discute que tiene poder como presidente, todo presidente lo tiene, nadie discute el poder, pero ese poder de ninguna manera lo puedes ejercer de manera arbitraria. Claro. Como lo ha hecho él. No, y también tiene que respetar la Constitución, porque la Constitución dice claramente que él puede también nombrar a un comandante general, pero dentro de la lista de los 3 primeros. Exactamente. Y para tener eso, como él tenía a su preferido, pero su preferido no podía ser nombrado porque no estaba dentro de los 3 primeros, entonces, ¿qué hizo? Pasó al retiro a 18 generales. ¿Para qué? Para nombrar a su preferido. Y eso es actuar de manera absolutamente arbitraria, es actuar en contra del debido proceso, es actuar en contra de la Constitución, es actuar en contra de la meritocracia, que muchos de los que salen ahora a defenderlo, incluso en el Congreso, dicen ser defensores de la meritocracia, pero cuando vulnera la meritocracia es alguien afín a ellos, ahí se quedan callados, ahí no existe meritocracia, ahí sí puedes vulnerarlo, ¿no? Ahí sí no hay problema. Bien. Y ese es el caso, por ejemplo, de la congresista Flor Pablo, que ella dice ser defensora
de la meritocracia. Pero cuando quien vulnera la meritocracia es una persona afín con ella, es una persona de su simpatía como Sagasti, ahí no le importa la meritocracia. Ahí que la vulneren, que la pisoteen. Así es, hace poco lo hemos escuchado a Flor Pablo que estuvo acompañando justamente a Sagasti en el área de protocolo antes de entrar a ver este tema en el pleno, en el hemiciclo. Hemos escuchado a la señora Flor Pablo decir, no sé, diatriba y media en contra del Congreso justamente por esta situación de Sagasti, ¿no? Entonces sí me hacía recordar lo que estás diciendo en este momento, de que cuando son amigos de ella o de repente de la misma ideología de ella, ahí sí, todos son buenos, ¿no? Sí, se olvidan de esos principios que dicen defender, ¿no? Los principios tienen nombre para ellos. Así es. Porque cuando se trata de sus amigos, quienes vulneran, quienes pisotean esos principios, ahí no pasa nada. Ahí más bien justifican esas acciones. Hay un informe muy interesante de la Defensoría del Pueblo cuando estaba a cargo del doctor Walter Gutiérrez, que justamente denuncia este ejercicio arbitrario del expresidente Francisco Sagasti. Muchas gracias. Okay. Y lo hace en defensa de la institucionalidad de la Policía Nacional y lo califica de un pésimo precedente que va a perjudicar gravemente a la institución de nuestra policía. Bien, gracias. Okay.